Jornada electoral en Turquía con resultados todavía provisionales. No hay nuevo presidente electo. En esta edición analizamos las relaciones entre el Estado turco y América Latina, marcadas por el acercamiento con Venezuela. Crisis en la tercera ronda de diálogos entre el Estado colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. El grupo armado acusa al presidente Gustavo Petro de estigmatizarlos al relacionarlos con economías ilícitas. En Bolivia, país que forma parte del llamado Triángulo del Litio, este mineral llega a nuevos ámbitos de la vida cotidiana, particularmente a través de la industria del automóvil. En La Paz, los vehículos eléctricos son un nuevo elemento del sistema de salud. Bienvenidos a esta edición informativa centrada en las noticias más relevantes del continente americano. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Y empezamos esta edición con información relacionada con Turquía, porque allí, tras un largo y ajustado conteo y todavía según los resultados provisionales en el escenario actual, el país no tiene nuevo presidente electo. Estos comicios se han presentado como cruciales no solo en clave interna, sino también internacionalmente. Ahora, para acercarnos el análisis a América Latina, nos acompaña en el estudio Luis Muñoz. Bienvenido. Un gusto acompañarla, Rosa. Luis, Ankara tiene un socio prioritario aquí en la región y es Venezuela, ¿no? ¿De qué se trata? Rosa, el 9 de julio de 2018 fue la investidura del presidente Erdogan. Solo hubo un invitado latinoamericano, Venezuela, con su presidente Nicolás Maduro. Relaciones que han ido creciendo y están actualmente en su momento cumbre. De hecho, a principios de 2023, el canciller venezolano Iván Gil dijo que las relaciones están en su máximo nivel. En este momento el intercambio comercial se sitúa alrededor de los 1.000 millones de dólares, solo con acuerdos en 40 áreas. Especialmente destacable es el vínculo en cuestiones del oro. Tras las sanciones, Venezuela dejó de refinar oro en Suiza y pasó a Turquía, una alternativa económica al bloqueo de su petróleo. En la cuestión política, cabe destacar que Erdogan no reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y el pasado año, tras la invasión de Rusia a Ucrania, el canciller aseguró que el mundo entero necesita el petróleo y el gas natural de Venezuela, Rosa. Estas serían las relaciones entre Erdogan y Maduro, pero ¿cuáles son o serían las de Kılıçdaroğlu? Recordemos que Kılıçdaroğlu es proclive a Occidente y querría distanciarse de Vladimir Putin, uno de los socios de Venezuela. Sin embargo, rebuscando en la hemeroteca nos encontramos el siguiente tuit. Creemos firmemente que Venezuela seguirá ascendiendo y desarrollándose a partir del camino abierto por Chávez. Estas fueron sus palabras tras la muerte de Chávez, por lo que alejarse de las posturas de Erdogan no implicaría que pudiera perder el camino emprendido en las relaciones entre Turquía y Venezuela. Sin embargo, en plena campaña, la semana pasada hubo un pequeño escándalo. El ministro de Agricultura se fue de visita a Venezuela y Kılıçdaroğlu dijo que en Turquía tienen muy buena agricultura y que eso no es necesario. Y dejó una pregunta al aire, Rosa. Van a Venezuela por otra razón, ellos lo saben. Luis, muchas gracias por este repaso, por acercarnos las relaciones entre Turquía y la región latinoamericana, particularmente con Venezuela. Un gusto. Nosotros seguimos esta edición con más información de la región y es que Colombia está en plena tercera ronda de negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Esta vez los diálogos son en La Habana, Cuba, y han vuelto a entrar en crisis después de que el presidente Gustavo Petro dijese que las bases del ELN están dedicadas a las economías ilícitas. Cada mesa de negociación entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano tiene su crisis. Para la actual ronda en Cuba, el detonante, unas palabras del presidente Gustavo Petro que el ELN consideró de estigmatizantes. El viernes, frente a su cúpula militar, Petro dijo que los negociadores no mandan sobre los guerrilleros jóvenes dedicados a las economías ilícitas. Antonio García, comandante del ELN, tuiteó lo siguiente este domingo. Las declaraciones del presidente Petro son delicadas. Habrá un pronunciamiento del Comando Central. El camino hacia la paz es un asunto serio. En la guerrilla están indignados con las palabras de Petro, después de que en la segunda ronda de conversaciones en México el equipo negociador reconociese el carácter político de la organización. No entienden este cambio en su retórica.
Sin embargo, el sábado el presidente de Colombia volvió a hablar sobre las negociaciones, bajando el tono e hizo una propuesta. Y que podemos comenzar no en la idea nacional, como lo propuse en diciembre, compleja, difícil, muy inestable, muy peligrosa, sino en la idea territorial, regional, porque indudablemente la paz de Colombia hoy es más que nada una paz territorial. Petro tiene prisa por avanzar en las negociaciones, puesto que va a cumplir pronto su primer año en la presidencia. Las declaraciones son vistas como una forma de presionar para conseguir un alto el fuego con la guerrilla activa más antigua de América Latina. Y cambiamos de información porque Ecuador vive una de las situaciones de seguridad más complejas de la región. Las costas de Guayaquil se convirtieron en uno de los principales puertos de exportación de drogas de América Latina. Y la fuerza pública intenta mantener el control territorial frente a los grupos armados mientras la población vive atemorizada. Es el Golfo de Guayaquil, uno de los principales puntos de exportación de cocaína del mundo. Este es un operativo de la Marina ecuatoriana, una inspección rutinaria. Capitán, acerque su embarcación. Desde 2021, la policía ha decomisado cerca de 500 toneladas de drogas en registros como este. ¿Tiene algún objeto contundente, cortapulsante? Ecuador, al estar entre Perú y Colombia, los mayores productores de cocaína, se ha convertido en un lugar clave para el narcotráfico. Los homicidios prácticamente se duplicaron entre 2021 y 2022. Este golfo es complicado de contener. Porque les da la facilidad de la salida al mar para realizar sus actividades ilícitas. Es fácilmente para ellos llegar a estas vías, a estos accesos de los brazos del mar, del Golfo. Pero los grupos criminales no solo atemorizan a las fuerzas de seguridad, también a los pescadores que viven en la zona. Les cobran alrededor de $30 a la semana para trabajar, extorsiones y robos. La familia de Hilda Vera hace guardia nocturna. Hace poco les quitaron un motor. Todo da miedo, oiga, salir a pescar como salir a cangrejear. Para todo da miedo. La solución del gobierno ha sido decretar varios estados de excepción e incluso el porte de armas de defensa personal, aunque bajo requisitos estrictos. Sin embargo, el miedo no cesa. Y en la ciudad de La Paz, en Bolivia, los médicos pueden ahora desplazarse en pequeños carros eléctricos para ir a visitar a los pacientes que viven lejos del centro. En este país, rico en litio, una materia que permite la fabricación de vehículos eléctricos, se sueña con una economía impulsada por este material. Gabriel Colchen nos cuenta más. El doctor Carlos Ortuño se sube a un pequeño carro eléctrico para ir a visitar a una de sus pacientes en las afueras de La Paz. El programa llamado Médicos en tu Casa hace parte de una estrategia del gobierno para acercar los médicos a los pacientes que viven lejos del centro de la ciudad. Y para eso se les propone el uso de estos pequeños carritos eléctricos. Es un gran sistema moderno, ecológico y bueno, también tenemos que acostumbrar a la sociedad paceña a que no conozca el auto y pues nos colabore también, ¿no?, en la circulación. El vehículo se mueve a 56 kilómetros por hora y puede recorrer 80 kilómetros antes de ser cargado en un enchufe doméstico. La empresa que los produce cree que puede transformar la industria automovilística del país. La electromovilidad en todo el mundo va a reinar muy pronto, pero va a ser en formas diferentes. En Estados Unidos será Tesla y ese tipo de autos de alta velocidad, de mayor autonomía, etcétera. Pero creemos que en Latinoamérica la mayoría de los autos van a ser de menor autonomía y más compactos. ¿Por qué? Porque nuestras calles así lo demandan. En los últimos años se ha disparado la demanda por el litio, también llamado oro blanco, indispensable para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y de celulares. En Bolivia, Chile y Argentina podrían estar el 85% de sus reservas mundiales. Sin embargo, la extracción del litio ha sido criticada por las grandes cantidades de agua que requiere. Gracias por su atención. Sigan con nosotros.